Esto es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis. Buenos días a todos y todas, esta es una nueva edición en CX40 Radio Fénix, un espacio de comunicación con los comunistas, los frente amplistas, los militantes sindicales y sociales. Y con todas las personas interesadas en la política y profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Agradecemos todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto es El Popular en Radio. Muy buenos días, una nueva edición del Popular en Radio, como todos los viernes en CX40 Radio Fénix, a las 12 del mediodía en punto y hasta las 13 estamos como ustedes. Aquí tenemos a María José Pedraja, a Juan Landaco y a nuestro invitado especial que presentaremos. Se adelantó la chica. Buenos días, vamos el 20, programa número 20. ¿Qué te parece? Y contentísimos. Todo un logro. Por lo que sucedió hace algunos días atrás. Hace poquito nomás. Vamos a leer la editorial del día de hoy, correspondiente a la edición de hoy, el número 560 de la tercera época del Semanario Popular. Bien, va por allí la editorial ¿Qué lo parió Mendieta? El miércoles 15 de septiembre Uruguay vivió un día muy especial. La rebeldía organizada del pueblo uruguayo conmovió la escena política y desconcertó al gobierno y los sectores del poder. El principal hecho político ocurrido en este año es, con luz, la obtención de 800.000 firmas para habilitar un referéndum que anule 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, pieza central de la restauración conservadora y sojuste neoliberal. Y el acto del miércoles, en su dimensión y amplitud, en su forma y contenido, es continuidad y superación de esa hazaña democrática. Lo hemos dicho ya y hay que reiterarlo cada día, para que no puedan sacarlo del eje del debate público, como lo intentan sistemáticamente desde el gobierno. Desde que se consiguieron y se entregaron 800.000 firmas y se supo que el bloque de poder no podía seguir impunemente y de cualquier manera su reseteo conservador del Uruguay, nada fue igual. Los sectores dominantes del agronegocio, de la gran industria, el gran comercio y los servicios, la especulación financiera e inmobiliaria, los propietarios de los grandes medios de comunicación, todos los partidos de la derecha, sectores incluso con componentes fascistas, todo eso junto, que a la propiedad de los medios de producción, ese poder que nunca perdieron, le agregaron ahora la administración del Estado. Por primera vez desde que ganaron las elecciones, perdieron la iniciativa política, sintieron que su capacidad de construir hegemonía tenía límites. La unidad política y social del pueblo, la firmeza estratégica de definir esta etapa como de acumulación de fuerza y las herramientas populares como el principal ámbito para que éste se materialice, el desarrollo de una línea unitaria y de masas que organice la lucha y levante perspectivas, la flexibilidad y amplitud táctica para buscar formas de lucha que den respuesta a los problemas urgentes y concretos, el hambre, el desempleo, la caída salarial, pero a la vez promover la perspectiva general con instrumentos que sinteticen las luchas particulares, fueron determinantes para construir en las narices del poder el medio de una ofensiva y con todas las limitaciones que impuso la pandemia contrahegemonía. Eso fueron y siguen siendo las 800.000 firmas, y además implicaron un cambio en el estado de ánimo de la sociedad. La derecha se puso nerviosa y se desconcertó. La militancia popular sintió el poder transformador de su unidad y su lucha. Todo eso se expresó como un aluvión ético de rebeldía el miércoles en el paro general y la formidable concentración que desbordó Avenida Libertador desde el Palacio Legislativo hasta Galicia. Era muy difícil atacar la movilización, pero lo hicieron. Primero dijeron que iba a ser chica, que el PIT-CNT no es representativo. Incluso algún troll buscó repetir ese guión prefijado para interferir con la transmisión del acto por las redes del PIT-CNT, ya que a diferencia de los 10 o 20 veces más chicas de un solo Uruguay, esta movilización no tuvo cadena nacional privada. Pero quedaba tan ridículo repitiendo el versito pago de «¿Parece que el PIT-CNT no convoca a nadie?», mientras se veían las imágenes de la inmensa multitud que tuvieron que abortar la campañita. Entonces pasaron a la fase B y el mantra repetido hasta el hartazgo fue que el paro no valía porque era político.
¡Qué gran descubrimiento! Merecen alguno de los premios de mentira de las fundaciones que se le pasan repartiendo plata para las y los intelectuales orgánicos del poder, que en general afirman estas obviedades con cara de haber descubierto los principios de la física cuántica. Por supuesto que es un paro político. Como política fueron las movilizaciones de Un Solo Uruguay, diciendo que los salarios, las políticas sociales y el Estado son mochilas que hay que abandonar para ser modernos. O la afirmación del presidente de la Asociación Rural que la desigualdad es algo natural, como las chircas, digamos, y va a existir siempre. O las discusiones en la Federación Rural, que terminaron con algo tan político como el cambio del ministro. O la afirmación de la presidenta de esta gremial empresarial anunciando que van a defender la LUC porque nos defendemos a nosotros mismos. El planteo de las cámaras empresariales de pagar el 70% del laudo a los nuevos empleos. ¿O los genios que descubrieron que un paro general es político, eso no lo ven? ¡Qué cosita! Pueden y deben rendir más. El paro y la movilización fueron políticos y de signo contrario a esas manifestaciones, también políticas, de las clases dominantes, por la plataforma del paro, en defensa del trabajo y el salario, del puerto y de las empresas públicas, en rechazo al incremento de las tarifas públicas, en rechazo a la rendición de cuentas, por una seguridad social universal, justa y solidaria, en defensa del Instituto Nacional de Colonización, en defensa de la educación pública, por salud, por vivienda digna, contra el hambre. Y por la composición social de quienes se movilizaron, las y los trabajadores organizados, cooperativistas, jubilados y pensionistas, estudiantes, organizaciones feministas, ollas populares. Hubo además una presencia muy especial. La numerosa y combativa columna de colonos y colonas del Instituto Nacional de Colonización y de pequeños productores rurales entraron a caballo, con las banderas de Artigas, junto con los recicladores de Montevideo. Vinieron contra la LUC y contra la rendición de cuentas y el presupuesto, que buscan liquidar al Instituto Nacional de Colonización. Estuvo presente el otro campo, del que no habló nunca la Asociación Rural y en el que nunca piensa la calle Pou. Las y los trabajadores de la ciudad y el campo expresaron su voluntad de luchar unidos por el sí, para anular los 135 artículos de la LUC que incluyen los que golpean al Instituto Nacional de Colonización. Es un hecho trascendente. Descolocado por la magnitud del acto, el presidente Luis Lacalle Pou decidió pasar el día en la Expo Prado, criticando con cara compungida el carácter político del paro, como le habían orientado quienes les hacen el coaching cada día. Lacalle Pou estaba desorientado. La magnitud de la movilización, que expresó el nivel y profundidad del malestar en ambos sectores de la sociedad, fue tal que hasta uno de los socios de la coalición derecha, el senador y líder del Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, buscó desenmascararse. Fue al campamento de los colonos y señaló que no es partidario de que el financiamiento para el programa de asentamientos del Ministerio de Vivienda, a cargo de su esposa, se dé quitándole fondos al Instituto Nacional de Colonización. Las 800.000 firmas, el paro y la enorme movilización expresan el rechazo a que se gobierne para los Maya Oro. El día antes del paro, un informe de AEBU mostró gráficamente la concentración de la riqueza que está produciendo en Uruguay el ajuste neoliberal en medio de la crisis sanitaria, económica y social. Según el informe, en lo que va del 2021, los depósitos bancarios crecieron en 2.800 millones de dólares. El 90% está en cuentas de más de 100.000 dólares, que corresponden al 2% de los titulares de las cuentas bancarias. Si se toman únicamente las cuentas con más de 250.000 dólares, estas acapararon el 73% del crecimiento y son propiedad del 0.7% del total de clientes de los bancos, 19.000 empresas y personas. A ello hay que sumar que en el 2020 se produjo un crecimiento de 2.900 millones de dólares, y especialmente que los depósitos en el exterior alcanzaron en marzo de 2021 los 8.711 millones de dólares, unos 2.500 millones de dólares más que en 2019. Ayer Búsqueda informó que la empresa argentina Supercanal y un fondo de investigación de Estados Unidos ofertaron 400 millones de dólares para comprar Movistar Uruguay,
Edgardo Novik, integrante de la coalición de derecha, es uno de los accionistas de la empresa que competirá con Antel. Novik, que ha reclamado cargos en el gobierno y los tiene, está haciendo lobby muy interesante. Se reunió con el ministro de Industria y la directora de URSEC, que trabajó antes para la empresa que el candidato fracasado quiere comprar. A todo eso, impresentable por forma y contenido, le hacen frente las 800.000 firmas, el paro y la movilización, la organización popular, social y política, la lucha cotidiana y especialmente la campaña por el sí en el referéndum para anular 135 artículos de la LUC. No será sencillo, se precisa más aún, pero el miércoles fue una jornada maravillosa de lucha popular, emoción, alegría y mucha fuerza. Era lo que se respiraba. Hizo bien Abdala, luego de citar el reglamento de tierras, la primera reforma agraria del continente, traicionada hace 206 años por los mismos sectores sociales y sus herederos políticos que hoy impulsan la restauración conservadora y defienden la LUC. Artigas está acá, con su pueblo. ¿Qué pueblo tenemos? Y lo que es mejor, ¿qué pueblo vamos a tener? ¿Qué lo parió? Buenísimo. Bueno, por ahí, ¿no? Va por ahí. Y dando cerrá y nos vamos. Da terminación mencionando a Marcelo Turco Adala, y hoy tenemos de invitado Exactamente. a Marcelo Turco Adala. Bienvenido al Popular en Radio, Marcelo. ¿Cómo andan, chiquilinas, Juancito? Un gusto estar acá, realmente. Está bueno ver cómo el Popular se viene desarrollando de menos a más, tanto en su forma escrita como en las distintas modalidades de la difusión, que incluyen, bueno, el trabajo aquí en la radio, en las redes. Es una alegría para nosotros, sin duda alguna. Turco, como lo indica el editorial, ¿no? Sabemos que la central hoy, suponemos que hoy está reunida, está haciendo un balance, obviamente que todavía no está acabado, pero bueno, ¿qué nos podés por lo menos ir adelantando en tu visión sobre justamente la movilización y que, bueno, marca el editorial la magnitud que tuvo? Bueno, sí, justamente ahora está reunido el secretariado. El primer balance es la alegría, la emoción de los decenas y decenas de miles de participantes en la movilización. La gente se fue contenta, con perspectivas, de todos los militantes del movimiento obrero, de la dirección de la central, muy emocionada y contenta con el éxito rotundo, digamos, de esta movilización. Y bueno, y después, obviamente, el análisis más riguroso, digamos, cómo esta acción es hija de esa táctica, digamos, de firmeza estratégica, flexibilidad y amplitud en el relacionamiento entre los distintos componentes del campo popular, que muestran espacios de unidad, pero de una enorme diversidad de puntos de vista, organizaciones, perspectivas. Cómo, digamos, eso se refleja en un hecho para mí contundente. Fue una movilización, la del 15, del campo popular, no fue solamente de los trabajadores asalariados. Y es cierto que el PIT-CNT, desde nuestra perspectiva, es una central de trabajadores, pero hay un elemento, yo creo que estratégico. El hecho de que haya estado presente, por ejemplo, destacamentos, componentes de la hinchada de Peñarol en la movilización, y que seguramente en la próxima otros cuadros, digamos, se irán sumando en esa perspectiva. El hecho de que las ollas populares se hayan hecho presentes como organizaciones sociales, las intersociales de los barrios. Destacamentos, digamos, que es heroico cada vez que nosotros damos un paso hacia adelante desde el punto de vista de la organización. Los asalariados rurales, allí estaban los cañeros, la organización de los peones de estancia, los trabajadores citrícolas tan sufridos, que hay 6.000 familias en este instante que no están cobrando ni salario ni seguro de paro, digamos, allá en el litoral. Pero además de eso, y esto yo creo que es una cuestión estratégica
que no va solamente a la coyuntura, va desde el punto de vista del montaje de la relación de fuerzas que permita empujar una estrategia de desarrollo para el país, concebido por y para las grandes mayorías nacionales y populares, que hayan estado aspirantes a colonos del Instituto Nacional de Colonización, colonos con todas las dificultades, digamos, del productor pobre, el productor chico, gentes vinculadas a la pequeña producción familiar, partes de la Comisión Nacional de Fomento Rural, establecidos allí a la izquierda del estrado, mostrando su trabajo. Yo creo que eso es estratégico. Porque si hay algo que no debe hacer el campo popular es perder sus vínculos, su militancia, su llegada. Aquí el Departamento de Desarrollo Productivo del PICNT hizo una labor excelente desde el punto de vista de llegar a hablar con los colonos, con los aspirantes a colonos, a escuchar, no solo hablar, sino a escuchar y a generar un torrente que para nosotros es clave. Porque si tú pensás en el actual modelo de país del bloque de poder, que promueve el agronegocio, la gran empresa transnacional en la tierra, la producción, digamos, de la producción forestal, de celulosa, la soja, la carne, fagocitada por la rosca frigorífica centralizada, de apellido brasilero pero transnacional, versus una estrategia de desarrollo que promueva el crecimiento de la vida, digamos, de los trabajadores asalariados en primer lugar, de los jubilados, pero luego de los sectores pequeños y medianos de la ciudad y el campo, sectores laboriosos vinculados a la pequeña industria, al pequeño comercio de cercanías, a la producción agropecuaria. Es decir, tú te estás refiriendo a una base social, a una línea de alianzas amplias, claro, en torno a la centralidad de la clase obrera organizada y sus formas de organización y expresión, que va a transformar el país, que va a ir generando la condición de una estrategia en el cual, en primer lugar, nosotros generemos el asentamiento de la gente en el campo y la perspectiva de una transformación agraria a la que se observó, digamos, en los ciclos de carácter neoliberal, que es concentradora, excluyente, extranjerizante, primarizadora. No, la soberanía alimentaria, la buena vida en el campo, el acceso a los servicios de telecomunicaciones, energía, la cultura, el arte para la gente. Es decir, un ordenamiento territorial distinto, resolver nuestra crisis demográfica, que hoy estamos en una situación en la cual si se transcurre como está, vamos a tener menos población en el futuro que la que tenemos ahora. Una política, digamos, de mano tendida, inclusive para el trabajo pleno de los que estamos, pero la inmigración de contingentes que vengan a la industrialización del país, industrialización sustentable, amigable con el medio ambiente. Es decir, una estrategia de desarrollo para la gran mayoría del pueblo conectada en definitiva con los caminos de transición emancipatorio, nacional, liberador en América Latina, porque nuestro teatro de operaciones es el continente, y conectada con la buena vida de la gente. A mí me parece que es estratégico que hayan habido en este marco formas de alianza, de acción común, de lucha, de fraternidad, digamos, entre los sectores vinculados a la clase trabajadora y a los sectores vinculados al pequeño quehacer emprendedor del país que quiere subsistir. Y que no es fácil, ¿no? Porque naturalmente esta ha sido históricamente una base social que han utilizado otros para aplicar programas que luego los aplastan, ¿no? Ahora tenemos otro gran desafío, porque si nosotros levantamos una bandera de defensa del trabajo, de crítica a la línea del Poder Ejecutivo en los consejos de salario, de defensa de las empresas públicas, digamos, de defensa de la seguridad social. Ellos están callados con respecto a la seguridad social porque le tienen miedo a pagar un precio político que los lleve a perder más claramente el referéndum que vamos a ganar con el sí, cuando la Corte Electoral termine de definirlo. Viene haciendo un ritmo bien interesante, bien importante, probablemente en marzo, la votación de todo nuestro pueblo por el sí a la derogación de los artículos. Pero hicimos un movimiento que demuestra además la fecundidad de la movilización y la lucha.
de pique, cuando el gobierno ya sabía el carácter rotundo de esta movilización y que fue antes de la movilización. Sí. Si nosotros no parábamos de cambiar la cifra, 3 días antes de la movilización habían 100 ómnibus contratados en el interior, al rato eran 130, un poquito después 150, vinieron más de 220 ómnibus de todo el país, quedaron en Salto, me contaron las compañeras y los compañeros, 250 compañeras y compañeros que no pudieron venir, pero no porque no pudieran contratar el ómnibus, no había más ómnibus en Salto. Entonces, ellos sabiendo eso, establecen que no van a tomar en cuenta la propuesta desreguladora de la Cámara de Industria de pretender contratar trabajadores a un 70% del laudo. Pero acto seguido, unos días antes, pero que se hizo patente en la visita del general Manini Ríos al campamento donde estaban los aspirantes a colono, los pequeños productores, la caballada que luego se armó para la movilización, y donde él dijo directamente, yo no voy a votar esa quita de recursos al Instituto Nacional de Colonización. Por tanto, efectivamente, no solamente se desarrolló una acción impresionante con resultados de largo aliento, no es solamente ahora que nosotros vamos a estar parados en esa cuestión negociando y luchando en los consejos de salario, no solamente dentro de un rato cuando tengamos que votar por el sí, resultados desde el punto de vista de la reconfiguración del bloque contrahegemónico, el bloque que desde nuestra perspectiva, lo discutiremos en el Congreso del PICNT, es económico, social, es político, ideológico, cultural, con múltiples organizaciones abigarradas, muchas veces contradictorias de distinto rol, pero todas del campo popular, cómo nosotros construimos, sembramos y paramos un bloque alternativo que ya no solamente desplace del gobierno al bloque dominante, sino que lo desplace del poder. Es decir, que inaugure tránsitos hacia una estrategia de desarrollo del país y hacia la emancipación, digamos, de los trabajadores y del pueblo. Es decir, es un enorme desafío y esto fue clave. Lo que se movilizó es el Congreso del Pueblo que vamos a hacer. Exactamente. Amplísimo, con el feminismo, con todas las organizaciones que quieren otra vida a esta vida tan espantosa, digamos, de la dictadura del capital, porque al final de cuentas, si uno mira al mundo, el 1% de la humanidad tiene la misma riqueza que 3.000 millones de habitantes. Se nos acusa a nosotros, los revolucionarios, de antidemocráticos, cuando en este planeta, en un conjunto de escritorios, se decide la suerte de miles de millones de seres humanos, y nosotros aquí definimos tal o cual proyecto de país, pero las transnacionales en su gabinete definen que nos quedamos todos sin trabajo porque Uruguay está fuera de los núcleos centrales de la división global del trabajo que organizan. Nosotros, por un tránsito democrático avanzado, estamos empujando esta perspectiva. Es muy revulsivo lo que pasó. Por eso están nerviosos. Yo sé que a ellos les molesta que hayamos puesto caballos en la movilización porque dicen, no, esta zona es nuestra. No, no es nuestra, no es de ustedes. Este es el campo nuestro. El presidente de la República en su campo, la asociación rural, la clase trabajadora y el pueblo con el campo nuestro que son los pobres, los pequeños, los que quieren una vida mejor, ¿no? Fue clarísimo el mensaje. Entonces, yo creo que fue muy revulsivo y bueno, ahora nosotros tenemos un desafío, ¿no? Porque yo creo que hay una conquista de la movilización que seguramente esto de financiar el Instituto Nacional de Colonización no salga. Nosotros decíamos, esto no es pobres contra pobres. Si hay, como bien dijo AEU, y está muy bien señalado en el editorial, que este año crecieron los depósitos de los poderosos en 2.800 millones de dólares y el año pasado en 4.000, así que se puede decir que desde que asumió este gobierno hay 6.800 millones de dólares en depósitos. No habrá que grabar ahí para resolver la cuestión de los asentamientos. Pero ahora que nosotros logramos que esto, por lo menos lo pusimos en cuestión, nosotros tenemos ahora que afinar el lápiz, hacer una propuesta, porque nosotros no era colonización versus asentamiento. Nosotros ahora queremos que se grave al gran capital, digamos, para que efectivamente haya una inversión de fondo que mejore la vida de la gente que vive en los asentamientos, que son nuestros, es nuestra clase. Y en términos no solo de vivienda, y se estudiará mejora, relocalización, construcción de vivienda de calidad, sino también de educación, de trabajo, de salud, de inclusión de la gente, ¿no? Y bueno, ¿de dónde sale? ¿Por qué de colonización y no de estos 6.800
millones de dólares que los grandes poderosos, o otra forma de gravar al capital. La cuestión técnica se ve, el asunto es, digamos, que debemos hacer una propuesta y capaz que alguna movilización que también desarrolle este otro costado del asunto, ¿no? Pero ahora creo que la escena política está fecundada por esta enorme gravitación de esta acción, y bueno, yo me imagino, me salgo de mi rol sindical, que esto va a influir mucho, bueno, en el Congreso del PICNT, en los procesos, digamos, de fortalecimiento político, el Congreso del Frente, en fin, en el referéndum y en toda la acumulación que nosotros estamos intentando desarrollar, respetuosa desde un punto de vista institucional. A mí me preguntaba un periodista, ¿pero ustedes van a plantear que caiga el gobierno? No, el gobierno fue electo para el periodo 2020-2025, ¿no? Desde el 1 de marzo de 2020 al 1 de marzo de 2025, pero nosotros tenemos que generar una... No el PIT-CNT, el pueblo está planteando que caiga el gobierno, porque definitivamente que ahora, después de este acto multitudinario, el pueblo demostró algo, y lo que demostró es justamente los recortes, todo esto que está sucediendo y que impacta directamente... Se mostró el malestar, pero no es que caiga el gobierno, es que no es se aplique una política económica y social que sea para no solo para los mayores, sino para digamos, las grandes mayorías. Bueno, vamos al corte ahora y volvemos en unos minutos con Marcelo Abdala. Aquí estamos nuevamente como invitado central en el Popular en Radio. Tenemos a Marcelo Abdala, secretario general del PIC-CNT, que se vino corriendo del secretario ejecutivo para aquí para conversar con nosotros, hablando exactamente de la situación, de lo que quedó de esa gran movilización del miércoles en Montevideo, una movilización además considerada histórica de los últimos 10 años, por lo menos, una de las más grandes, ¿no? Sí, impresionante, realmente, además un clima, una emoción, una alegría. Fíjate el esfuerzo que hicieron nuestros plenarios departamentales, porque en general... Claro, a veces es tan centralista todo que cuando el PICNT hace una acción se ve solamente la que se hace en Montevideo, pero cada vez que nosotros tenemos una acción es en todo el territorio nacional, hay múltiples actos en todos lados. Han habido algunos, en este caso inclusive del 15, en los distintos departamentos, pero en general la gente se vino para esta movilización. El esfuerzo que implicó, la organización, el rol de los plenarios, ese trabajo... De juntar el dinero para pagar el ómnibus, de resolver la organización, la comida de la gente, todo un terrible trabajo enorme, y la gente salió de su lugar para venir a la movida y se fue feliz. Es decir, porque podían haber dicho, bueno, en realidad era mucho más fácil haber hecho 19 actos en todo el país que esto que se hizo. No, realmente estuvo realmente muy buena, sí. Y creo que sirvió para levantar también el espíritu de la militancia, que es fundamental. Queríamos consultarte también sobre un tema. El presidente de la República se fue ahora a una reunión en la CELAC. ¿Cómo ves parado al gobierno en este marco? Bueno, nosotros tenemos una divergencia de fondo con el Poder Ejecutivo en torno a su línea de inserción internacional. Que del mismo modo que su política económica prioriza, digamos, los sectores que se han beneficiado de la dotación de recursos naturales que tiene el país, el anverso de esa política, el reverso de esa política económica y social en el país, en la inserción internacional, es promover acuerdos de libre comercio con potencias centrales que mejoren las condiciones de venta de esos productos primarios, intensos en recursos naturales, etc. Para nosotros es una apuesta equivocada, porque en un capitalismo que es cada vez más desigual y excluyente, que se desarrolla, digamos, justamente a partir de esa tendencia a exacerbar la desigualdad, los flujos de libre comercio entre un país dependiente que básicamente exporta commodities, productos intensos en recursos naturales, etc., con un país que tiene una estructura productiva altamente industrializada en el marco de este capitalismo, no hace otra cosa que exacerbar esa diferencia. Entonces, nosotros
por más que esto es sumamente complejo, partimos de la base que la inserción internacional de Uruguay en el mundo tiene que estar parada en América Latina, en un camino que no es el transitado hasta ahora por el Mercosur, que es una unión aduanera incompleta y perforada, sino un camino de inversión estratégica de nuestros pueblos en mejorar su infraestructura, ferrocarril, puertos, carretera, telecomunicaciones, energía, digamos, y parados en la complementación productiva intraindustrial que permita caminos de desarrollo simultáneo de nuestros pueblos y desde esta plataforma negociar con los demás. Por eso hemos sido críticos, digamos, de la posibilidad de un tratado de libre comercio con China, del mismo modo que antes habíamos sido críticos de la posibilidad de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, o de que nosotros participáramos en un acuerdo tan cerrado, hermético y secreto como el TISA, o que se haya desarrollado una negociación entre el Mercosur y la Unión Europea sin participación de su democracia, de sus parlamentos y de la sociedad civil, porque ahí también se negoció de manera ultra secreta, se tomó conocimiento de algunos de sus resultados 3 días antes de que se firmara. Entonces, para nosotros, algunos piensan que Uruguay se puede desarrollar poniéndole un motor fuera de borda al país en Bella Unión y sacarlo de donde está. Para nosotros o es con América Latina o no es. Lo cual es complejo porque obviamente que están los distintos intereses, los distintos sectores, las clases, pero no tenemos otra, ¿no? ¿Qué pasa si Uruguay acelera un acuerdo con China cuando lo poco que tiene de desenvolvimiento industrial lo vende en Brasil y Argentina si ellos toman medidas? Y bueno, quedaría aquí un país básicamente parado en materias primas nomás, ¿no? Sería algo así como volver a nuestros orígenes, retroceder como 50, 60, 70 años. Y sí, es que en realidad la matriz productiva original, lamentablemente nunca la cambiamos. No. Es decir, casi que se puede decir desde que vino Hernandarias que Seguimos la especialización vendiendo productiva de nuestro país es, en toda América Latina, pero aquí es enormemente dependiente, ¿no? Carne, soja, productos forestales, a veces lana. Y en algunos casos creo que retrocedimos, porque en una época, por lo menos acá se trataba el cuero y había fábrica de calzado también. Bueno, la industria fuerte. Igual. Exacto, todo eso lo fuimos también perdiendo Exactamente. prácticamente. Hay una desindustrialización espantosa. Que se aceleró en el gobierno de Sanguinetti. Igual de todas maneras, en este caso, la central está expectante que si se avanza desde el gobierno en alguna posibilidad de un tratado de libre comercio con China, por lo menos que sean consultados o por lo menos invitados a una reunión para tener una opinión, digo, supuesto. Bueno, la primera cuestión es la transparencia, que esté toda la información arriba de la mesa. Y nosotros propusimos un ámbito tripartito, no para aplaudir, digamos, la negociación, sino para poder ubicar los impactos en el mundo del trabajo, digamos, ¿no? Y que esté toda la información y que en ese ámbito, como bien decís Juan, tripartito, se pueda discutir y negociar con todos los elementos arriba de la mesa. Sin lugar a dudas. Sí, igual últimamente el gobierno nos tiene acostumbrado de que todo lo que se resuelve es sin la participación de los actores principales, que es justamente la gente a la cual impactan esos cambios, ¿no? ¿Y cómo vamos con la anulación de los 135 artículos hacia la campaña del sí? Bueno, ¿O estuvimos... es muy acelerado preguntar eso? No, ahora se están montando, digamos, ya hay actos en todo el fin de semana de montaje, digamos, de nuestras comisiones locales pro referéndum en los distintos barrios. Recordémosle, perdón, a la población que es la anulación de los 135, ya no es la derogación. Y se van a montar estas comisiones en actos públicos. Acá se estaba viendo en el secretariado justamente... digamos, el perfil de la campaña que se va a desarrollar, el acto de lanzamiento de la propia campaña, y que nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo que hicimos desde el punto de vista de conseguir las firmas para, bueno, explicar, dialogar, fundamentar con nuestro pueblo, cosa de que esté claro para que el día que sea el referéndum efectivamente vote el sí, digamos, ¿no? Y va a haber una labor de intensos meses. El lanzamiento seguramente va a ser a mediados de octubre, pero nosotros ya arrancamos, ¿no? Este sábado hay actos en los distintos barrios. A mí me tocó ir para el Paso de la Arena, sé que Fernando anda por Camino Belloni, allá en otro acto más. Las distintas compañeras y compañeros del secretariado se entreveraron en distintos actos, pero prácticamente a lo largo y a lo ancho
del país se están instalando en actos públicos para alargar toda la movida, digamos, de salir a hablar con la gente, las comisiones locales pro referéndum, ¿no? Y el lunes hay una reunión muy importante de la Comisión Nacional donde se van a definir los criterios propagandísticos, financieros, organizativos, de toda esta cuestión que es una labor enorme y que es distinta a la de la recolección de firmas, ¿no? En el método es la misma, hay que hablar con la gente, pero aquí está la ciudadana, el ciudadano con su conciencia, con su voluntad y que tiene que poner el sí. Y nosotros desplegando toda una red de militancia desde ahora y el mismo día de la elección para garantizar esa victoria, ¿no? Y sabiendo que el gobierno va a jugar con todo su andamiaje, digamos. Con todos los pesos pesados. Exactamente. Bueno, la central también se tiene que hacer cargo de lo que ha generado principalmente, no únicamente la central, pero sí la central, lo que ha generado también desde el comienzo de la levantada de firma hasta este momento, porque creo que toda esa movida fue generando las condiciones hasta del acto que recién estábamos hablando masivamente. Y creo que hay que generar ese impulso también desde la central y de los aliados, organizaciones sociales y fuerzas políticas, justamente el derrocamiento de que vayan a votar por el sí. Y también se está provocando que sí provocaron la derecha, que tienen que salir a defenderla sí o sí. Bueno, ahora es una batalla mano a mano. Es que ellos jugaron con una táctica mientras nosotros recolectábamos firmas de hacer silencio y mirar al costado. Exacto. No querían dar ningún debate, ninguna cuestión. Yo creo que el pueblo, al entregar las 800.000 firmas, una conquista que ya consiguió, es que obligó con esa acción a un debate público, porque ellos la votaron entre gallos y medias noches. ¿Cuál es nuestra crítica de forma, digamos? La utilización de un recurso constitucional como la ley de urgente consideración, que debiera ser utilizada para algo realmente urgente, por ejemplo la pandemia. Exacto. Para ubicar un proyecto de país de casi 500 artículos, una ley ferrocarril que tiene de todo. Nosotros seleccionamos, por un método, digamos, de construir los consensos básicos y los acuerdos entre todas las diferentes organizaciones sociales y políticas del campo popular, 135 artículos. Pero el método es malo por todo, por lo que nosotros impugnamos y por lo que no impugnamos. Ahora, ellos rehuyen de esa manera el debate democrático. Aprovecharon una situación de pandemia, metieron un proyecto de país completo en una ley de urgente consideración y después, cuando nosotros decidimos juntar firmas, se callaron la boca, ocultaron y miraron al costado. Ahora están obligados a debatir y nosotros vamos a debatir. Porque es un proyecto de país el que está en juego. Este es el andamiaje jurídico, podríamos decir, de ese ajuste contra las grandes mayorías nacionales del que hablábamos en la movilización. Pero tenemos que llegar a dialogar con la gente, nosotros tenemos que hablar con 3 millones de compatriotas. Y convencer corazón a corazón, cabeza a cabeza, que la ley de urgente consideración no es Uruguay, que el Uruguay es otra cosa, es la solidaridad, es la educación, es la participación docente en la educación, es el derecho de huelga, digamos. Es decir, nosotros tenemos que defender el Uruguay nuestro. Sí, ahí también hay un gran retroceso en la ley de urgente consideración porque ya se está aplicando algunos de los artículos, como es justamente lo de los consejos docentes y todo eso. Digo, acá no es convencer, sino darle con ejemplo a la gente cómo impacta directamente los artículos de la LUC hacia la población, ¿no? Hablar con la gente y reflejar la LUC en su vida cotidiana. Exactamente, su vida cotidiana. Vos lo mencionabas y no queríamos dejar pasar porque creo que también en el ámbito donde vos te movés es en la candidatura de Fernando Pereira. Salió públicamente Fernando diciendo que acepta la candidatura y en ese sentido también yo creo que hay no contradicciones en el pensamiento, sino decir, bueno, se va de un lugar a tomar otro de lucha, ni más ni menos importante. Pero tanto como delegado secretario de la central, como en lo personal, ¿cómo te impacta, Turquito? Y bueno, ahí el Fernando es un capo, es excelente compañero, digamos, uno intenta separar, es un amigo, pero uno intenta separar esos sentimientos y esas emociones de la valoración política, pero es un compañero cuya virtud más importante es poner por encima de todo la unidad sin exclusiones, digamos, ¿no? Probablemente esta virtud que yo le señalo en el movimiento sindical, porque que haya una sola central
sobran los dedos de una mano para decir en el mundo donde el conjunto de la clase trabajadora está en una sola central, como aquí, como en Uruguay. Creo que es Cuba y nosotros, digamos. ¿Qué parar de contar? Pero eso es un trabajo muy grande, porque casi que a diario tú tienes que, bueno, obviamente cada uno parte de su idea, de su concepción, de su cosmovisión, de su concepción del mundo, pero tú la tienes que poner en juego siempre, de tejerla con las ideas de otros y tratar de generar permanentemente los acuerdos y los consensos desde un punto de vista de principios, no cualquier cosa, y desde un punto de vista de clase, para conducir un andamiaje que no es solamente de los que piensan como vos. Exacto. Y Fernando es un tipo recontra unitario, que pone por encima inclusive de sus puntos de vista particulares el interés del movimiento en su conjunto, y va a ser una pérdida enorme, digamos, del movimiento sindical, del PCNT, sin duda, ¿no? Fíjate que Fernando, en el inicio del trabajo nuestro para generar la condición de que el PCNT decidiera ir a un referéndum cuestionador de la ley de urgente consideración, Fernando al principio inclusive hacía públicas opiniones de que para él no era que estuviera mal la batalla porque él estaba en contra de la ley de urgente consideración de manera clara, sino que no, por la pandemia, por toda una serie de otros fenómenos, no teníamos las condiciones para tener un éxito en esa batalla. Pero después que se fue resolviendo con una enorme lealtad, Fernando estuvo en toda la lucha. En todas las mesas juntando firmas. Se lo veía en todos lados. Y además, de alguna manera, nosotros veíamos, bueno, está bueno que Fernando sea el que más salía públicamente con el asunto. Fernando ayudó también y nos permitió a nosotros en armar el andamiaje que fue de miles que logramos, por ejemplo, generar las distintas inflexiones que nos fueron acercando al objetivo. Lo del 1 de mayo, por ejemplo, de este año fue todo un desafío. Pero además un problema. Nosotros lo que estamos acostumbrados a hacer es lo que hicimos el 15. Claro. El 1 de mayo movilizamos miles, pero todos desparramados, de a uno, de a dos, de a tres. ¿Cómo hacer esa No es cuestión? fácil Es todo retenerlo. un trabajo. Y la verdad, Fernando ha trabajado codo a codo con nosotros, conmigo en particular, y lo vamos a extrañar, ¿no? Obviamente, creo que en caso de que se concrete, él va a cumplir un rol positivo, importante, en la esfera de otro espacio de unidad en la diversidad, como es el Frente Amplio, y también la salida de Fernando, que yo mismo estoy diciendo, la vamos a extrañar, se resuelve con dirección colectiva. Se resuelve con un método que parte de la base que la organización le gana al tiempo, que cada uno de nosotros estamos empujando el carro en determinado momento y función en la lucha, digamos, de la clase obrera y de la humanidad por su emancipación, un segundo, porque la vida humana en esa trayectoria es y que es muy importante lo que todos hacemos, pero la unidad, el colectivo y la organización le ganan al tiempo. Entonces, tendremos los mecanismos de dirección colectiva que nos permitan, digamos, seguir desarrollando ese trabajo, ¿no? Justo en el marco que también van al Congreso. Claro, el 5, 6 y 7 de noviembre está previsto el Congreso Nacional Ordinario del PCNT, con todas las rigurosidades, digamos, de algunos requerimientos por ahora sanitarios importantes para poder hacerlo. Va a haber una mesa representativa el 4 de octubre que va a resolver las bases de discusión y bueno, lo vamos a concebir a su vez el Congreso como un momento de la lucha por el referéndum, digamos, todas las asambleas, las discusiones en los lugares de trabajo van a estar enfocadas en eso. Y bueno, naturalmente un congreso de definiciones estratégicas, de definiciones orgánicas y organizativas, y también donde se va a elegir la nueva dirección, ¿no? Por eso, Fernando pide licencia, pero nosotros no tocamos nada, ni definimos presidente ni nada, digamos, es el congreso el que va a resolver, digamos, cómo queda la dirección, digamos, en ese marco, ¿no? Me gustaría pedirte, pasando a otro tema, un análisis de lo que sucedió, si es posible, en Argentina, con las elecciones de paso. Es difícil, pero es un llamado de atención. Sí, es muy complejo para nosotros entender el fenómeno argentino. Sí. Yo no lo entiendo.
No soy de los más, no entiendo por qué. Inclusive en el plano sindical, como tú decías, No, la única central obrera de acá no es así en Argentina ni Hay de lejos. distintas centrales, pero el fenómeno del peronismo es un fenómeno muy complejo para entenderlo, ¿no? Nosotros, porque en Uruguay hay partidos que se llaman policlasistas. Nosotros entendemos que como se ha utilizado esa orientación mientras existió el bipartidismo de los partidos tradicionales, eran grandes escobas, sumamente eficaces desde un punto de vista político en lo electoral, pero que al final de cuentas terminaban representando el interés de la clase dominante. Ahora, el Frente Amplio también es una alianza de clases, ¿no? Sí. Está la clase obrera, las capas medias, sectores pequeños empresarios, algún sector burgués medio que anda ahí en la vuelta, y es contradictorio. En muchos sentidos tiene distintas opiniones porque también son arcos amplios. Ahora, tú en el peronismo te podés encontrar con fuerzas de izquierda y con la AAA. Es decir, entonces es un fenómeno muy complejo, ¿no? Lo que no se puede hacer, que creo que está entrando en crisis en Argentina, y me pronuncio un poquitito sobre eso, sobre el aspecto que vos preguntabas, María José, es aparecer a la... no, fuiste vos. Aparecer ante el electorado como lo otro del macrismo, y después desarrollar una política económica que no se diferencia tanto, ¿no? Si sos lo otro, sos lo otro. Después la gente te cobra, ¿no? Y ahí, bueno, ese conglomerado tiene al presidente Alberto Fernández, tiene a Massa y tiene a Cristina Kirchner. Es a su vez diverso desde ese punto de vista. Y hay algunos que critican que la línea macroeconómica era demasiado restrictiva, no tan diferente, digamos, de lo que había hecho Macri en algunos sentidos. Y la gente le cobró. Entonces, yo creo que cualquier político que no quiera perder su cercanía con el pueblo, si sucede una cosa de esa naturaleza y le queda algo de espacio político para actuar, tiene que reconfigurar, corregir y hacer sobre bases distintas, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a ver cómo se dilucida, ¿no? Ganaron algunos personajes bastante complejos, ¿no? Las elecciones en Argentina. Si a río revuelto, ganancia de pescadores. Ahí la como que acumula es la derecha más pura y dura, ¿no? Es como la frase de Gramsci. Sí, pero es medio todo, nos descuidamos. medio todo cambalache, ¿no? Y medio... Bien argentino. Sí, no sé, a veces es lamentable, pero bueno. Pero ya que Victoria te lleva para ese lado, tampoco quiero dejar de preguntarte, porque creo que este país pesa mucho más que Argentina y si se endereza conduce a toda América. Y estoy hablando de Brasil. Las perspectivas que se están manejando en Brasil, la situación de Brasil, la situación de Bolsonaro, no hace mucho se estuvo repicando la posibilidad hasta de un golpe en Brasil, y la perspectiva de crecimiento en algunos lugares altos y en otros no tan altos, pero de Lula, y la proyección de la posibilidad que el año que viene, no estamos hablando de 2022, elecciones, y Lula pueda ser presidente de Brasil. Digo, porque independientemente de eso, lo que va a repercutir también como timón, y también nos puede estar ayudando a nosotros, ¿no? Bueno, para mí Brasil es la columna vertebral de América Latina, ¿no? Es decir, un país de dimensión continental que casi tiene frontera con todo el resto de los países de América Latina. Creo que no tiene frontera con Chile. Y está. Es el único país que no tiene frontera, digamos, que tiene, digamos, dentro de una matriz dependiente, porque ellos también son exportadores de materias primas, pero que tiene el desarrollo industrial más importante del continente, una población impresionante. Para mí, el golpe de Estado que se originó contra Dilma, el encarcelamiento de Lula, el desastre del gobierno de Bolsonaro, hasta criminal, digamos, por la forma en que trató la pandemia, es una debacle desde un punto de vista humano. Entonces, si
si las organizaciones de un pueblo en Brasil logran hacerse contra el poder, porque allí siempre está el peligro de un zarpazo antidemocrático, digamos, y logran retomar un camino de desarrollo en democracia con las alianzas y las fuerzas que ellos logren desplegar en una cosa que es clave, Lula puede ser presidente y el año que viene cambia todo en América Latina. Digamos, es como un toque de sirena, digamos, para procesos en todo el continente que yo creo hay que aprovechar muy bien desde el punto de vista de promover integración profunda, trabajo, calidad, es decir, de generar la condición de que nuestra estrategia de desarrollo se matrice de modo de que en historia no hay nada irreversible, pero que se haga, digamos, muy difícil luego un retroceso como el que tuvimos en toda América Latina. Claro, porque la integración no solo debe ser a nivel de cúpulas, sobre todo debe ser a nivel de bases. En el trabajo tiene que ser. Exactamente. Básicamente, no solo, en lo económico tiene que ser productiva, más que comercial, productiva, aunque también comercial. Y luego integración social, cultural, política, digamos, desde todo punto de vista, ¿no? Pero hay una cuestión que es clave, es que América Latina se puede defender, digamos, del interés del imperialismo norteamericano, digamos, de utilizarla como patio trasero, como reservorio de materias primas para su conflicto con China, en tanto y en cuanto nosotros no desarrollemos el cambio de la matriz productiva en el continente. Y el cambio de la matriz productiva solamente se hace con gobiernos que estén dispuestos a ubicar sus estados como locomotora del desarrollo productivo y de la complementación. Sin complementación productiva hay alternancia y retroceso en cualquier momento. Por eso yo veo que es clave lo que pase. Y es muy importante que nosotros seamos modestos, que escuchemos y que seamos realmente autocríticos. No para hacernos el harakiri de lo que no hicimos bien o mal en anteriores situaciones, sino para hacer lo que tenemos que hacer cuando digamos, cambien los vientos, ¿no? Exactamente. Profundizar y atar justamente esos acuerdos, que sean cual sean los gobiernos, el timón sea ese, el rumbo sea ese. Hoy justo estábamos hablando del tema del poder, ¿no? Y hay que recordar que realmente nunca tuvimos el poder en este país. Solo tuvimos la administración del Estado, que no es el poder. No es, hay que construirlo eso, desde el pie. Si me dan 5 segundos voy a saludar al resto de los programas nuestros, La Mecha los lunes, los martes Voces de Montevideo, los miércoles A la Izquierda Late el Corazón, los jueves Cultura en Casa y los viernes el Clásico Popular en Radio. También quiero saludar los 101 años del Partido Comunista del Uruguay, que nos va a encontrar a todos unidos, a todos agrupándonos y a todos festejando esos 101 años, cada uno en su agrupación, pero como lo quiero recordar, ¿por qué? Porque el viernes que viene ya habremos cumplido esos 101 años, así que todos los camaradas, un gran abrazo. Como decís vos, María José, el martes cumpliremos los 101 años y el festejo también que tenemos es en todo el territorio nacional con 300 asambleas de nuestras agrupaciones donde recibiremos una carta de nuestro secretario general saludando a los 101 años y también un mensaje que va a ser grabado, que bueno, lo escucharemos cada uno de nosotros en nuestras propias agrupaciones. Hay un artículo incluso con referencia exactamente al aniversario que se le hace al secretario de organización Guillermo Regerman, que sale en el Popular de hoy y va a estar publicado también de tarde en el portal, así que les recomiendo que lo lean para interiorizarse bien de lo que va a ser la organización de este aniversario número 101, camino además al 32 Congreso del también. Partido Comunista en diciembre, que no es poca cosa. Mucho trabajo en estos próximos meses, sí. Marcelo. Vamos a terminar cansados. Va a ser un año muy fructífero. Muchísimas gracias, Marcelo Pedala, por venir al Popular en Radio y bueno, te estaremos esperando en... Cuando ustedes así lo determinen. Un gustazo y felicitaciones por el programa. Es tu casa, muchas gracias. Bueno, saludamos a todos nuestros oyentes y oyentas. Nos pueden escuchar por las redes sociales. ¿Cuáles, Victoria? Twitter, @elpopular.uy y después tenemos ahora redes bien ahí, bien por el Popular. Siempre tuvimos redes. Lo que pasa es que nos cuesta a veces manejar. Bueno, a revisar esas redes entonces. El
Antes que me rete algún informático que me esté escuchando, www.elpopular.ui. Ahí actualización constante todos los días de lunes a domingo. Después quedan todos los programas obviamente grabados y los pasamos por YouTube, así que usted pone, esperando un día o dos, pone YouTube, El Popular, y bueno, ahí nos estaría escuchando a todos los programas de la semana. Exactamente. Un abrazo y nos estamos viendo el viernes que viene a las 12 horas. Buen fin de semana, gente. Gracias. Chau, chau.